Y continuamos hablando del poder de la palabra, de la escritura y de la literatura. Precisamente hablamos de este cuento infantil ilustrado que combina fantasía y enseñanza, El cuervo y la princesa sin pendientes. Un cuento infantil, como les decía, y hablaremos con su autor, un autor reconocido que nos contará pues el proceso creativo, el mensaje que hay detrás de la historia y también de la ilustración. Y sin más, le doy la bienvenida a David González. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. El placer es nuestro y en particular mío de recibirte, porque ya es una realidad este cuento infantil ilustrado. Has tenido un tiempo para crearlo y sobre ello vamos a hablar. Pero antes cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a escribir El cuervo y la princesa sin pendientes? Bueno, yo hasta ahora había escrito y publicado poesía, aunque también he escrito algo de narrativa, relato y demás, pero con la experiencia de la paternidad, pues bueno, todo cambia, ¿no? Entonces ahora vivo inmerso en el mundo maravilloso de cuentos infantiles. A mi hija le encantan los libros, muy pequeña, tiene 3 años, pero le encanta. Y bueno, supongo que eso me hace volcar esa parte creativa en escribir yo mis propios cuentos, ¿no? Entonces quise sacar pronto este cuento del cuervo y la princesa sin pendientes, pues entre otros motivos para poderlo leer con mi hijo. Además vemos que precisamente tipo cuento infantil, con muchos dibujos, letras, o sea, ¿a qué niño no le va a gustar este libro, no? Cuéntame también, porque decía, es un cuento infantil ilustrado que combina fantasía y enseñanza. ¿Cuál es el mensaje principal que deseas transmitir a los niños? Bueno, yo creo que el mensaje principal, o uno de los mensajes principales, es el valor de la amistad y el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? En este libro hay un cuervo que entra en la habitación de la princesa Beatriz y bueno, ahí establecen ellos dos un diálogo en el cual pues se habla de varios asuntos, ahora iremos comentando. Pero principalmente está eso, ¿no? Como cuando alguien tiene claras sus propias ideas, pues sabe elegir lo que le gusta, lo que no le gusta y no dejarse llevar por lo que hace la mayoría de la gente sin cuestionarlo. Yo creo que ese es quizás el mensaje principal y, por supuesto, el valor de la amistad también. El valor de la amistad, y por lo que leo aquí, que lo voy a leer, el cuervo Francisco ha entrado en la habitación de la princesa Beatriz para robar sus pendientes. Pero hay un problema, ella no lleva pendientes. Y el cuervo no puede volver a Cuervópolis con el pico vacío. ¿Cómo conseguirá resolver este problema? Es decir, se pone en valor la amistad, pero también se presenta un problema. Hay un problema que además nos da pie para hablar o para ahondar en el tema de los estereotipos de género, en este caso a través de los pendientes o de las normas sociales que los adultos aceptamos, pues porque siempre ha sido así, pero ya sabes que los niños te preguntan el porqué de todo, ¿no? Que eso a veces desespera un poco a los adultos cuando te lo han preguntado 1.000.000 de veces, pero que es maravilloso porque ellos quieren saber, oye, ¿y esto por qué? Claro. Y no les vale porque siempre ha sido así, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se hace de otra forma? Entonces también se puede abordar ese asunto. ¿Y por qué elegías a un cuervo y una princesa como principales personajes de la historia? Quizás la niña sí, por ese reflejo que quería decir, de que no haya estereotipos, de que las niñas tienen que llevar pendientes y demás, pero el cuervo... Pues no sé por qué surgió la idea del cuervo, pero el hecho de introducir un animal que habla es muy habitual en los cuentos infantiles, ¿no? Raro es el cuento clásico donde no aparece el lobo, pájaro loco, los cerditos, todo eso. no sé, el patito feo. Entonces está en el imaginario colectivo eso de los animales que hablan, ¿no? No sé, me parece un elemento interesante porque quizás con los animales puedes hablar de otra forma, ellos no tienen esa lógica humana, vale. Y puedes como... Bueno, cuestionar dicen que el cuervo es el ave o el animal más inteligente, creo que dicen. Sí, y bueno, y el hecho ese de que robe también daba pie a jugar con muchas cosas, ¿no? Totalmente, también de la naturaleza, sí. Que tiene un papel importante. ¿Cuál fue el proceso de colaboración con el ilustrador de la obra? Bueno, este libro lo he autoeditado, es la primera vez que yo hago algo así, porque los 6 libros anteriores que tengo, que son de poesía, son todos editados con editoriales. Entonces, ahora esto ha sido un salto al vacío porque me lanzo tanto a encargarme yo de prácticamente todo,
como de cambiar de género, ¿no? De pasar a la literatura infantil, que bueno, que parece fácil, pero no lo es, porque los niños son el público más exigente y bueno, es complicado. Entonces, cuando comencé con esto, yo sé escribir, pero no sé ilustrar, entonces estuve buscando cómo podía hacerlo. Y bueno, en una plataforma de creadores encontré un montón de ofertas, entre otras cosas, de ilustradores, y ahí di con esta ilustradora que se llama Vera V. Pinto, es colombiana, y bueno, me gustó el trabajo que vi que hacía. Ella ilustra libros infantiles y me gustaba el estilo, veía que cuadraba con lo que yo quería. Y bueno, el proceso ha sido muy interesante porque hemos trabajado mano a mano. Yo le expliqué bastante detalladamente cómo quería cada escena, incluso, digo, no quiero ser pesado, pero sí quiero transmitir lo que yo tengo en la cabeza. Pero tampoco quería cortarle su libertad como creadora, como ilustradora, pero yo creo que hemos... Ella entendió perfectamente lo que tú querías y con su trabajo y su experiencia, pues... Sí, y yo creo que, bueno, el resultado, por lo menos a mí me deja la verdad bastante que el resultado es bastante llamativo, que es un libro que para los niños yo creo que es el típico libro que ves y te paras, ¿no?, para ver su interior. ¿Qué diferencia? Porque has mencionado, ¿no?, cómo has cambiado de la poesía a escribir cuentos infantiles. ¿Cuáles son las principales diferencias o que has encontrado y los desafíos quizás a los que te hayan enfrentado, ¿no? Porque hablamos de poesía enfocada en un público adulto o adolescente y cuentos infantiles que al final son para pequeños menores de 14, 12 años, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que es un gran desafío. Primero, el público no tiene absolutamente nada que ver. Se suele meter en el mismo lote literatura infantil y juvenil, pero en este caso es infantil, que también no es lo mismo un niño de 3, 4, 5 años que uno de 10 o 12. Los intereses, la capacidad de atención, todo eso cambia. Entonces, es un gran reto porque, bueno, como decía antes, los niños pequeños son un público exigente. Ellos, si no les gusta algo, te lo van a decir además muy claro. Ese no me gusta y guárdalo. Y hay que jugar muy bien con cómo usar, por ejemplo, no extenderte demasiado en cosas que no sean importantes para no distraer la atención. Parrafitos cortos, letras más grandes. Claro, exactamente. Letras grandes también ha sido otra cosa que hemos querido poner en el libro, ¿no? Entonces es un desafío por eso, porque no pueden sobrar palabras, no puede haber relleno. Tienes que ir al grano y al mismo tiempo intentar meterte en la mente de un niño pequeño y decir que le puede llamar la atención. ¿Haces pruebas con tu hija? Sí, bueno, ya le encanta este libro. Probaste para ver si tenía éxito con ella, ¿no? Sí, sí. Y le gusta bastante. Y las pocas veces, porque lleva poco tiempo en el mercado, pero las pocas veces que lo he visto en acción, a los niños es verdad que le llama la atención. Lleva poquito tiempo en el mercado. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta? De momento positiva, está disponible en Amazon, de momento por lo que me va llegando, pues parece que sí, que capta la atención de los niños, como digo, y bueno, ya estamos cerrando algunas cositas, tipo cuentacuentos y demás, entonces... Estás en más proyectos. Iremos... Y bueno, y resaltar que no es un cuento al uso, sino que es un cuento que además educativo, ¿no?, de enseñanza. ¿Cómo crees que los cuentos infantiles contribuyen al desarrollo emocional y educativo de los niños? Bueno, pienso que es un reto grande para el escritor, porque puede ser fácil caer en el adoctrinamiento, en la moraleja fácil de niño, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque, claro, puede introducir ideas que no sean compartidas con el resto de las personas. Entonces yo creo que los cuentos pueden servir a los niños para entretener, para introducirlos en la literatura, en la pasión por la lectura, que creo que es fundamental, ¿no?, desde muy pequeños. Pero el mensaje que transmita, como digo, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que quieres transmitir. Entonces yo por eso aquí me iba al tema de la amistad, por ejemplo, al tener pensamiento crítico. La princesa Beatriz tiene como mucha personalidad, ella tiene las ideas muy claras y se contrapone al cuervo, perdón, que es todo lo contrario. El cuervo se deja llevar, ¿no? En un momento ella le pregunta, bueno, ¿y por qué vienes a robar pendientes? ¿Por qué robas? Y él dice, pues no sé, siempre lo hemos hecho así.
Entonces es como el tener tu propia opinión frente al dejarte llevar Claro. por lo que y dice frente a lo demás. que está bien de lo que está mal, no saber mandar ese mensaje para no confundir, porque como sabemos están en ese continuo desarrollo y cualquier mensaje inequívoco pues puede crear al final en sus emociones y demás pues algún problema. Entonces hay que tener especial cuidado. David, finalizamos nuestra entrevista, pero sí que me gustaría mencionar que está disponible en Amazon, que estás trabajando en otros proyectos, más o menos en la misma línea de este cuento, El cuervo y la princesa sin pendientes. Sí, estoy trabajando con la ilustradora en el siguiente cuento, que será más o menos en esta línea, y bueno, y hay un poemario por ahí también que está... También rondando, ¿no? Que entonces, se está cociendo ahora mismo. no me he cambiado de bando, sino que ahora estoy en dos, a la vez. Ahora estás en dos. Bueno, pero lo llevas bien. Sí. Has superado ese desafío, esa prueba de cambiar de poesía a cuento infantil. Y el último minuto para que mandes un mensaje pues, a esos papás, a esas mamás que tienen a sus niños en la importancia que tiene el desarrollo emocional. Bueno, pues yo animo a las familias a que usen los libros desde muy pequeños. Cuando son muy pequeños, quizás este libro, con muy pequeño me refiero a 1 año o 2, no es lo más apropiado porque lo rompen. Pero sí que existen libros de cartones de tapa dura y ya los niños están manipulando, viendo, a ellos les encanta ver los dibujitos. Y cuando ya son un poquito más grandes, este libro lo he orientado para niños de 3 a 8 años, que es un amplio margen, pues con 3 años lo van a leer con los papás y las mamás, con los abuelos. Y harán sus respectivas preguntas, ¿y esto por qué? Claro, y ya cuando sean un poquito más mayores, pues lo pueden empezar a leer ellos por sí mismos. Entonces, la importancia de la lectura. Y para eso también hay que dar ejemplo. Ellos ven al papá o a la mamá leyendo y van a querer también coger el libro y ponerse ellos a leer. Así es, sentirse mayores, ¿no? Y contar cuentos. En el caso de mi hija África me lo cuenta ella a mí. Yo se lo cuento y me dicen no, y le cambio los nombres. Ahí ha cambiado los roles, ¿eh? Sí. David, enhorabuena por este trabajo. Por supuesto, te esperamos por aquí para cuando vayan saliendo las próximas obras en las que estás trabajando. Que sigas teniendo éxito con esta obra, muchísima suerte y lo dicho, está disponible en Amazon para todos aquellos papás y mamás que lo quieran para ese desarrollo emocional y educativo, como hemos dicho, esa combinación de fantasía y enseñanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. A continuación, les dejamos con el siguiente espacio mientras